No tenemos nada que negociar con los golpistas. El que declare la independencia lo mismo acaba como el que la declaró hace 83 años. Esta fue la advertencia que Pablo Casado dirigía a Carles Puigdemont recordándole a Lluís Companys, que fue torturado y fusilado. Como escribía Daniel Bernabé recientemente, Pablo Casado tiene como su mayor virtud su sonrisa, su apariencia, su aroma confiable a clase media de provincias. Es esa medianía, en el buen sentido, su mayor virtud, la que le hace lo suficientemente conservador para gustar a los más derechistas, pero con un toque contemporáneo para no dar miedo a los centristas, la que le hace poder mostrar su cara ideológica más radical, pero sin perder nunca sus formas moderadas. Además, puede ir en mangas de camisa color pastel sin parecer demasiado pijo, tan solo un poco, lo justo para tomarse algo en Malasaña. Hoy hablamos de la nueva ultraderecha en España. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la extrema derecha. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. No podía faltar en este debate Jorge Bestringe, que viene con lazo amarillo. Bienvenido a Fort Apache. Gracias. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Mirta Núñez, profesora de Historia, especialista en memoria histórica. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Nos acompaña también Javier Francé, profesor de Ciencia Política. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa José Manuel Querol, profesor de Literatura en la Universidad Carlos III. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Han pasado más de 80 años desde que comenzase la Guerra Civil Española tras la trama golpista que desembocó en el estallido militar de julio del 36. Con su fin se dio paso a una dictadura fascista de 40 años. El régimen de Francisco Franco fue patrocinado por Hitler, Salazar y Mussolini con armas, tropas, financiación y apoyo logístico. Hoy, tras 40 años de democracia, se vive en España un resurgir de las formas fascistas ante la pasividad de los poderes políticos, policiales y judiciales. La extrema derecha ha aprovechado el conflicto catalán para reactivarse en multitud de manifestaciones a favor de la unidad de España. Además, desde los medios de comunicación se blanquea sistemáticamente a estos grupos ultraderechistas. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la historia y el resurgir de la extrema derecha española. Empezamos, como siempre, en este programa con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Hay un resurgir, efectivamente, de la extrema derecha en España? Yo en España tengo todavía mis dudas. En Europa no tengo dudas. Tengo la convicción de que la Unión Europea es una máquina de producir extrema derecha y que, obviamente, hay una relación entre las políticas de la Unión Europea y el crecimiento de la extrema derecha en todas partes. Quizás lo nuevo es la dialéctica entre la extrema derecha y la derecha. Es decir, para mí lo peligroso no es que resurja solo la extrema derecha, es que la extrema derecha está obligando a que la derecha tenga el programa de la extrema derecha. Es decir, esa contaminación es lo que le está dando. Todo el mundo dice, ha perdido la extrema derecha en Holanda, ¿no? Pero el gobierno holandés hace la política de la extrema derecha. Ha perdido la extrema derecha en Austria, pero lo está haciendo la política. Es decir, lo que hay es una nueva derecha, muy de derecha, de extrema derecha, y en España lo que está apareciendo es una derecha extrema que estaba ahí, ¿no? Jorge. Vamos a ver, cuando un sistema oligárquico, y cualquier sistema parlamentario representativo es oligárquico, se encuentra con que está amenazado, él tiene que defender 2 cosas. 1, su predominio. 2, su territorio, para poder precisamente seguir siendo lo que es, ¿no? Aquí nos encontramos con que el sistema oligárquico se encuentra con que una parte del sistema, la parte catalana, se levanta y dice que muy mal, tal. Entonces, ¿qué hace? El sistema se endurece a sí mismo, que es el caso del PP, más otras instituciones, crea un partido fascista
que es Ciudadanos, porque Ciudadanos tiene todas las características de un partido no fascistas a la Alemania de 1933, sino nacional liberal, vaya, para entendernos, ¿no? O de fascismo light o de rigorismo, como se le quiera llamar. Y después activan determinados, digamos, estratos de población que hasta entonces incluso pueden haber sido perseguidos por la policía y que de pronto ya no son perseguidos por la policía, sino que son mirados con cierta benevolencia al grito de a por ellos. Eso es lo que está pasando aquí. Raúl. Bueno, yo creo que vamos a tener algún problema, o quizá un problema bueno, durante el debate sobre qué es el fascismo, qué es la extrema derecha, ¿no? Porque recuerdo que ya, pues no sé, desde ya los años 20, los congresos de la Tercera Internacional se abusó del término y así les fue, ¿no? Yo creo que lo que hay fundamentalmente es una ventana de Overton, por así decirlo, ideal para este resurgir. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que el Pacto Constitucional español garantizaba que la extrema derecha, en sus relaciones con los aparatos de Estado, en sus formas de impunidad, iba a estar presente y ha estado presente a través de distintos experimentos políticos que han fracasado o que han sido abortados por las fuerzas de seguridad, pero ha estado siempre ahí y ahora tiene condiciones excepcionales para lanzar una nueva aventura política, sin duda. Mirta. Yo creo que estaba disfrazada y ahora se le ha caído el disfraz. Con el tema catalán, vamos a llamarlo así, ha vuelto a quitarse la careta. Sí. Y bueno, ahora es mucho más tangible de lo que ha sido. Vamos, de hecho, por ejemplo, tendencias que estaban absolutamente mortecinas, por ejemplo, el carlismo, enfrente de mi casa han levantado una bandera carlista. Y bueno, gran parte de la gente dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues los que tenemos, diríamos, cierta veteranía sabemos lo que es y es parte de esa extrema derecha. Javier. Bueno, yo recogiendo lo que decía Manolo a nivel europeo, centrándome en lo de España y recogiendo también lo de Raúl, creo que como fascismo puro sí que hay un resurgir, pero como yo diría que es como una forma patológica de un problema más grande, que es la incapacidad que ha tenido la transición para democratizar la idea de España, ¿no? Entonces ese pasado indistinto, digamos, en el cual la guerra civil incluye a todo, la democracia que es más bien república más que democracia, el franquismo, etcétera, la idea de nación, bueno, de algún modo no se modificó, digamos, siguió ahí, ¿no? Entonces, lo que me preocupa más es esa naturalización de una idea de nación no democrática que contiene elementos fascistas y que en algunos casos, como en la manifestación de Madrid aparece, en el caso de jóvenes, ¿no?, que es más curioso, claramente cantando la cara al sol y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que el problema fundamental ahí es la idea de una transición sin memoria que impide democratizar la idea de España. José Manuel. Pues claro, yo también estoy un poco de acuerdo con esto. Es que depende de a qué llamemos fascismo y cómo lo cataloguemos. A ver, en el imaginario, ¿no? Yo creo que el imaginario se ha despertado, se ha visibilizado un poquito más a raíz de una de las características principales del fascismo, que es el nacionalismo en grado extremo, ¿no? Casi es bueno, junto con el gen biológico es casi el único, o cultural es casi el único rasgo. Por otra parte, de facto, bueno, pues estaba integrado en cierta manera ese franquismo sociológico que ni siquiera a lo mejor era realmente fascista en los términos de descripción del fascismo europeo, sino que era algo que no necesariamente es bueno, pero que no era exactamente el fascismo. Y bueno, quizás la cuestión del nacionalismo, que es lo que ha levantado esta visibilización del imaginario, no tiene que ver fundamentalmente con quien nos robó una idea de España a todos los españoles, de tal manera que no hemos podido gestionar, como antes decía mi compañero, una idea de España para todos. Hay algo que quiero dejar encima de la mesa. Es verdad que hay un debate, que es casi un debate académico, sobre, digamos, si los modelos específicamente fascistas, italiano y alemán, sirven para explicar otras experiencias de extrema derecha. Hay un debate sobre si en España el fascismo tiene unos caracteres, digamos, que lo acercan o que lo separan a otras experiencias fascistas europeas. Es verdad que aquí hay un componente católico y reaccionario que tiene muchísimo peso en relación a la experiencia italiana y a la experiencia alemana, pero lo que es indudable es que en España la extrema derecha, en términos, digamos, de
de dureza desde la gestión de Estado, no tiene nada que envidiar a los alemanes y muchísimo menos a los italianos. Y lo que, digamos, que aparece ahora y que señalabais en algunas de las intervenciones es, digamos, su peso a la hora de disputar una idea de país, una idea de España, y eso, digamos, les hace ser enormemente influyentes, en especial, digamos, en este momento de 15M de la derecha que está viviendo España, son capaces de tener una enorme influencia política en partidos con millones de votos, como el caso del Partido Popular o el caso de Ciudadanos. Y eso sí da la impresión de que es una característica genuinamente española. Es decir, en España no hay una fuerza política como el Frente Nacional, no hay una fuerza política, digamos, en auge como las que se están produciendo en Europa, pero lo que sí hay es no solamente influencia en políticas anti-inmigración de los partidos conservadores tradicionales, sino incluso en los gestos, en el estilo, en los símbolos, en el imaginario, digamos, una extrema derecha que vota y pide el voto para partidos como el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, vamos a ver. La dureza italiana, el fascismo italiano fue más bien flojito, ¿eh? O sea, fascismo, la extrema derecha española fue muchísimo más dura durante la guerra civil que todo el reino de Mussolini. Eso en primer lugar. Hay que tener cuidado con las palabras. Es decir, si caemos en la trampa de calificar de fascismo a Franco, es que le hacemos un favor, porque Franco era tan cutre que no llegaba ni a esa categoría. Era otro rollo, como antes has dicho, ¿no? La religión, los oligarcas. No, vamos a ver. Es que nos estamos enfrentando, cuando hablamos de fascismo, como ha dicho Mose, a un sistema socialdemócrata autoritario. Y aquí, autoritario sí, pero socialdemócrata aquí no hubo nada. Era otro rollo aquí, ¿no? Vale. Si la definición de fascismo o de populismo pasa por la cuestión migratoria, pobre de nosotros. Porque claro, la inmigración es un problema que es muy circunstancial, pero está todo el tema de la justicia social. En definitiva, es como cuando tú dices, oiga, es que hay otros problemas en España aparte del nacionalismo. Pues claro que hay otros problemas, son más importantes que el nacionalismo. Y evidentemente hay otros problemas a la hora de calificar la derecha e izquierda que no sea la inmigración. Yo me acuerdo un día, le dije a Monedero, bueno, este tema de calificar a la gente de fascista o extrema derecha en función de la inmigración me parece una locura. Dice, no, es que será la nueva definición. Dije, bueno, pues muy bien, porque por lo visto lo único que cuenta es la inmigración. Por cierto, esto no es por la independencia, es por toda una lista que tengo aquí de presos políticos que hay en España, y no solo catalanes, he dicho. Manolo. Yo creo que para intentar aterrizar un poco en España y salir un poco del debate que era el fascismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el fascismo español se parece mucho a otro que además ha sido muy bien estudiado por Paco Veiga, que es el fascismo rumano, ¿no? Claro. Que ha tenido... y hay, por ejemplo, religioso muy fuerte también. Claro. La guardia de hierro del arcángel San Gabriel. Y tuvo un Franco, que era Antonescu. Y la extrema derecha militar fue la que se cargó a Codreanu. Es decir, que son cosas... hay mucho... lo que acabas de decir. Acabas de decir una cosa que es muy importante. La extrema derecha militar se cargó a Codreanu. Sí. Efectivamente, es que el fascismo... Porque la extrema derecha, a ti que te gustan tanto los temas de Weimar, seguramente no se podría estudiar nunca al señor Calem-Ny si no se viera como el teórico de los militares de extrema derecha alemanes que intentaron dar su propio golpe de Estado previamente, pero lo dejamos hoy para otra cosa. Yo creo que hay dos cosas... Lo dieron en julio del 44. Sí. Hay dos cosas, creo que merece la pena subrayar a partir del debate de Cataluña, ¿no? O sea, la primera cuestión que yo creo que queda claro después del debate de Cataluña es, en primer lugar, que el independentismo supone una ruptura de la comunidad catalana. Una ruptura de enormes proporciones, como se está viendo. No es ya una cuestión que sabíamos algunos y que cuando lo dijimos en algún programa como este, también la gente se escandalizó. Es decir, se ha roto una comunidad y para una parte de Cataluña viven la situación de ser post-español en España. Y eso es una cosa enormemente... Sí, pero ¿cómo se resolvía eso? Porque nadie te tenía que obligar a elegir entre España y Cataluña. Bueno, el Estado autonómico, ¿qué hacían? Que había dos tipos de votaciones. Voto en las generales diferentes, voto en la autonómica. Ahora no, ahora te obligan a escoger entre catalán y español, cosa que se rompe una comunidad y en las últimas encuestas del CIE es absolutamente increíble
lo que aparece ahí, que ya algunos sabíamos y que no se negaba. Y la segunda cuestión es que existe la nación española. Es decir, uno puede darle vuelta por arriba, por abajo, por un lado, pero hay españoles que viven su identidad como españoles. Pero aquí me interesa subrayar lo siguiente. Vamos a verlo cuando ya Vamos a dejar acabarle, Jorge. Me interesa mucho subrayar este aspecto, porque lo que no hay es una mayoría nacionalista española en España. Es decir, tanto es así, y lo dejo como tesis, tanto es así que para camuflar el nacionalismo español se tiene que vestir de nacional constitucionalismo. Es decir, y tanto es así que el partido verdaderamente de derecha que está emergiendo, que es Ciudadanos, tiene que aparecer como un partido ciudadano, como un partido nacional constitucionalista. Es decir, no puede aparecer en España como una fuerza de extrema derecha como ha aparecido en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de España es muy complicado, pero que yo no me dejo seducir por las banderas que han aparecido. Porque si hubiese realmente un nacionalismo español mayoritario, teníamos las banderas hasta en la sopa, y lo que ha habido es una reacción, pero claro, si mete el voto de Ciudadanos y el voto del PP, estamos hablando del 40% de la población española. No estamos hablando de la mitad de la población española. Yo no veo que la mitad de la población española salga a sus banderas. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo una valoración, me voy a permitir, bastante positiva del pueblo español. Simplemente. Mirta, Raúl, José Manuel y Javier. Yo creo que una de las cosas que ha alentado estas circunstancias es que es el recuperar la idea de España por parte de la izquierda, ¿no? Parte de la izquierda que en el fondo siempre ha defendido ese concepto de España. En los años veintitantos había una revista que se llamaba España, y que ¿quién estaba al frente? Azaña, Manuel Azaña. Es decir, que la derecha históricamente ha intentado monopolizar el concepto de España, y la izquierda se ha visto necesitada de reivindicar que esa España también era posible desde un pensamiento progresista y desde un pensamiento de izquierda. Y ahora lo estamos viendo. Es decir, lo que decía Monereo, ¿no? Con respecto a las banderas. Las banderas significa que son de ultraderecha. Las banderas me refiero bicolores. Yo no creo necesariamente que a día de hoy lo tengamos que entender así, que sean necesariamente ultraderechismo. Raúl. Yo creo que tenemos que enmarcar todo esto en algo que corresponde también al origen del fascismo en Europa, ¿no? Que es la posguerra, ¿no? Digamos que llevamos el neoliberalismo y la globalización se truncan justamente por la guerra contra el terror, por las Torres Gemelas, etcétera, y por una situación de estado de excepción permanente, ¿no? Hasta el punto de que la contraposición entre Estado de Derecho y eso que estamos llamando posible fascismo, pues hay muchos grados de gris, ¿no? En el caso español tenemos que ver que justamente el proyecto de Aznar, ¿no? Justamente de nacionalismo integral con tonos pues, de neofranquismo o morrasianos y de enaltecimiento o de regeneración del espíritu imperial español, producen la ruptura con Cataluña, es decir, la ruptura del consenso constitucional en torno al Estado de las Autonomías, etcétera, ¿no? A esto tenemos que añadir la crisis sistémica que hace que un elemento integrador, que era justamente pues, el precario estado del bienestar, el elemento redistributivo que está presente en la Constitución material del 78, se rompe, ¿no? Y ahí es donde pues, ese proceso de desintegración se produce. Ahora bien, todo esto es un juego de suma cero por el momento dentro de componentes de la derecha española y de ciertas componentes del Partido Socialista también.
Pensemos en un Bono, pensemos en un Rodríguez Ibarra, que son profundamente españolistas y podríamos decir una especie de, no sé, criptofalangistas, ¿no? En ese sentido. Y esos elementos que estaban callados, porque básicamente estaban contentos, empiezan a protestar. ¿Y eso qué significa? La liberación, la permisividad de una serie de, bueno, pues de culturas, de instituciones, de procesos que estaban allí en torno al fútbol. No perdamos de vista que en toda Europa la supervivencia del fascismo, del escuadrismo, es el fútbol y la protección que los Berlusconis, los florentinos, en su momento los Gasparts y tal, Laporta intervino ahí fuertemente, pero bueno, en casi todos los clubes la extrema derecha, el escuadrismo, lo que realmente rompe el espacio democrático de la calle, etcétera, está ahí y eso es lo que emerge. Si vemos el rastro de la gente que ha salido con las banderas en Cataluña, pues son ese tipo de gente, ¿no? Ahora bien, es una permisividad, como se ha dicho, es un dejar hacer porque en el momento táctico de esta crisis constitucional catalana hacía falta gente, hacía falta porque Cayetana Álvarez de Toledo pues como que no da mucho miedo, ¿no? Necesita un poco de músculo, que se junten ahí, y Alberti, Girauta, pues tampoco es que acojonen, ¿no? Entonces, hacía falta ese momento que es un momento de alianza táctica en la calle y en los medios entre pues ese nacionalismo integralista y la extrema derecha que ha estado siempre ahí. ¿Hay algún elemento nuevo de creación política que esté a la altura de lo que está pasando en Europa? Yo diría que no. A mí lo que más me inquieta a este respecto es, por ejemplo, fenómenos como el hogar social de Madrid, ¿no? Este ledesmismo incipiente que lea Podemos, que lea Íñigo Errejón, como ha dicho su portavoz, y que ve que en esta crisis el elemento que falta, como es un elemento que estaba presente en los fascismos históricos, es la relación con la clase obrera, la relación con los fenómenos de paro, la relación con, digamos, con las masas, la línea de masas. La gran disputa en la Tercera Internacional era si el fascismo era el círculo de fuego de la derrota de la burguesía o no. Como decía Gramsci, como decía el propio Trotsky, si era más bien el efecto de las sucesivas derrotas del bienio rojo italiano, de los espartaquistas, de los intentos insurreccionales del 23 en Alemania, etc. Yo creo que estoy más de acuerdo con Trotsky, con Gramsci al respecto. El momento de oportunidad se juega cuando el intento de una salida constituyente, una salida rupturista, no termina de funcionar y ese equilibrio catastrófico permite una ventana de oportunidad para gente inteligente, para gente con audacia dentro de ese campo. A mi modo de ver, esa gente no existe en España. Es decir, el hogar social es caricaturesco, hace falta, necesitan fichar a gente, ¿no? Entonces estamos en un estadio, a mi modo de ver, muy incipiente de ese proceso de construcción de una alternativa de extrema derecha consistente. Todo lo que hay ahora, a mi modo de ver, son marionetas, monigotes que se disputarán o bien en una vuelta al catecón que ha sido el Partido Popular para la extrema derecha, que la ha tenido ahí sujeta, o la, que no veo por ningún lado, audacia de Ciudadanos de justamente generar esa línea de masas con lo que sería, pues, lo que llamaríamos la gente, lo que denosta, ¿no? Nuestro amigo Cotarelo, ¿no? Esa gente analfabeta, española, etcétera. Por supuesto, no estoy de acuerdo con eso, pero digamos, con ese sector que ha dicho el a por ellos, Ciudadanos ahora mismo, con esa pinta que tienen y con esas propuestas, no está en condiciones de capitalizar, es una burbuja. Pero la ventana de oportunidad está ahí para realmente dar una nueva versión a la derecha y romper ese elemento católico, vamos a decir, en el sentido de universal, de catecón, que ha tenido el Partido Popular y que sigue siendo la única alternativa viable, porque si no, no se ganan las elecciones. José Manuel. Bueno, antes de empezar, hay otro dictador, en este caso griego, que sin embargo tiene un comportamiento muy raro, que es Metaxás, el oji famoso a la invasión, ¿no? Antes hablabais de Rumania, bueno, y es un caso muy curioso, además en Grecia pasan cosas muy curiosas también a este respecto. A ver, yo creo que ante la crisis del estado del bienestar, la corrupción y demás, pues solo hay
dos maneras de oponerse al sistema. Y una es la renacionalización del proletariado y la otra es la lucha de clases transversal. Digo transversal ahora porque ya no es posible hablar de la lucha de clases en los mismos términos que en los años 30, probablemente. A todo llegaremos, ¿no? Pero por el momento... Se ha dicho que el fascismo fue un intento de renacionalización del proletariado. Exacto, sí. Y... que tú también lo has dicho. Estupendo, muy bien. Sí. No, nada. Se ha dicho, no he dicho. Se ha dicho. Bardeix me parece que también apunta. ¿Tú de dónde sales, tío? Yo de la Carlos III de literatura y me dedico... ¿Sabe quién es Bardeix? Vamos. No me intimides a los invitados. No me intimides que si no, no puedo hablar. Te felicito. Vamos, Nada, sigue. Bueno, y a ver, y en este caso no solamente es el fútbol, que también, desde luego, yo estoy absolutamente de acuerdo, una forma de renacionalizar el proletariado, es que además se han infiltrado una serie de estructuras de pensamiento fascistas en todas las democracias occidentales, vía estética. Y lo decía Benjamin ya, ¿no? En aquello de la obra de arte en la época de la reproducción mecánica, o como se haya traducido, hay muchas. Y luego lo vuelve a decir en plan postmoderno Rancière, otra vez, pero bueno, al final llega a la misma conclusión, aunque él no quiere llegar a la misma, ¿no? Y ese modelo estético es quizás lo que podemos estar viendo transformado, ¿no? Ahora mismo yo creo que a nadie se le ocurre pensar en ver una esvástica en la Torre Eiffel, en el Capitolio, bueno, o aquí, ¿no? No creo. Pero evidentemente hay otros modelos que sí, o sea, ahora se llaman cosas como alternativa por Alemania, como el hogar social, que nombre hasta caritativamente cristiano incluso podemos encontrar en el nombre, ¿no? Que en España son hasta cierto punto limitados todavía, porque aquí, como decía Bardeix, lo que tenemos es en el fondo ese sudismo, ¿no? Esa especie de rigorismo que es muy democrático. Aquí hay dos palabras. Cuando a alguien le llaman fascista es malo, y si alguien pone cualquier cosa y detrás coloca democrático, es bueno. Sin importar lo que significa fascismo ni democracia. Da exactamente igual. Porque a la hora de la verdad se aplica como una realidad vacía de contenido, simplemente malo, bueno. Y a partir de ahí empezamos a generar un debate en la política, especialmente los políticos, sois los que lo hacéis, no digo tú, digo todos, ¿no? En el que se vacía de contenido absolutamente todo. Aunque el hambre sí es real. Javier. A mí, por volver un momentito hacia atrás, pero ya casi se dijo, a mí me parece que hay un elemento clave del fascismo que es la reunión de nación y pueblo, y aquí en las masas en la calle, digamos, ¿no? En ese sentido el franquismo no es un fascismo, digamos, es una dictadura, digamos, el falangismo, pero es rápidamente neutralizado, ¿no? Es una dictadura clásica, es una extrema derecha, pero no fascista, digamos, ¿no? Y a mí me parece que en ese aspecto hay un elemento, no digo de extrema derecha porque sería exagerar y no tiene sentido, pero sí el elemento rigorista, legalista, que se ha visto en la cuestión catalana, el abordaje de la cuestión catalana en términos estrictamente jurídicos, me parece que es una continuidad de esa derecha que no tienen, esto es difícil decirlo, pero no tiene la flexibilidad que tenía el fascismo, ¿no? La comprensión de la política moderna, que es una política con las masas en la calle, ¿no? Sino que es más rigorista y más extrema en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese aspecto no hay realmente un peligro de un rebrote fascista en el sentido clásico, pero sí que hay una dificultad, digamos, por comprender los fenómenos nuevos, digamos, por adaptar, por ampliar la idea de España, porque en definitiva esto también empezó de manera muy tímida con la legislatura de Zapatero y así le fue, digamos, ¿no? Y de allí el desborde actual, ¿no? Y me parece que lo que está pasando en Cataluña es una forma de reunión de nación y pueblo que no necesariamente tampoco tiene que ver con el independentismo, ¿no? Con esto cierro. A mí me parece que lo decisivo en Cataluña es el 80% de gente que quiere votar en un referéndum, de la cual el 40%, la mitad, está de un lado y el otro del otro, ¿no? Hay muchas palabras pedidas, vamos a zapping y volvemos con ellas. Adelante, vídeo. ¿Quiénes son aquí los fascistas? Al menos 150 de los inmigrantes entran al agua para intentar bordear el espigón que separa los dos países. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. El resultado, al menos 15 de los inmigrantes mueren ahogados o aplastados en el mar. El principio de congruencia fue debido a que la respuesta a los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes. A fin de frenar su avance,
se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. Quiero proponer que establezcamos un contrato de integración entre los españoles y aquellos inmigrantes que desean establecerse en nuestro país. Mediante este contrato, el inmigrante se comprometerá a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones como todos los demás. Hablando, por ejemplo, de la economía sumergida. Es que hay que convivir con la economía sumergida como algunas mujeres, que no se las puede eliminar, hay que convivir con ellas. Defendemos la democracia, los derechos humanos, las libertades. Las lagunas de España, según la ONU, también se extienden a la negación de los derechos, a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo y llegan a la frontera con Marruecos. Las devoluciones en caliente y las denuncias de malos tratos a los inmigrantes indocumentados son uno de los puntos destacados de este informe. No, yo decir una cosa sobre la cuestión, que es el aspecto sintomático, ¿no?, de todo esto. Es decir, si partimos de que no hay ahora mismo una viabilidad de una extrema derecha como la de AfD o Wilders o, yo qué sé, o Jobbik, es decir, la que está realmente triunfando en el resto de Europa, se debe justamente a las características del proceso de democratización español. Es decir, a la existencia de ese catecón, de esa fuerza que retiene a los elementos destructivos o a los elementos de extrema derecha, que es el Partido Popular y es, digamos, la constitución material, ¿no?, del 78. Yo creo que es interesante, en torno a la crisis catalana y a la crisis de régimen en general, ver hasta qué punto no hay una ruptura dentro de las élites. Es decir, no hay una ruptura en la concepción de lo que está pasando. A lo que voy es a que, del mismo modo que los mismos, pienso en los sociólogos definitivos de la transición, a Conde, Lintz, Conde teoriza el caudillaje, sí, es decir, ahí sí que hay un elemento fascista, pero luego teoriza que una vez destruido, una vez neutralizado el peligro comunista, hay que integrarse en, digamos, en el mundo occidental y introducen la teoría de la modernización. La teoría de la modernización, con Lintz, etcétera, pues interpretan a Lipset en los términos de las distintas variantes o los límites relativos, coyunturales, de un sistema de pluralismo político limitado. Es decir, Fraga probablemente se inspirara, porque la matriz es Carl Schmitt también, Lintz, sin duda, pero bueno, Lintz es también Carl Schmitt, es esa teoría de que la geometría del amigo-enemigo varía, y la coalición de los amigos, el pluralismo de los amigos varía en función de las coyunturas, ¿no? Lo cual es verdad. Sí, sin duda que es verdad. Y por lo tanto, en su momento se pudo integrar a Carrillo porque había un consenso al respecto. Cuando un partido, como por ejemplo Podemos, no se sabe muy bien qué es lo que piensa al respecto, pues se le mete caña y se le pone contra las cuerdas para definir ese sistema de pluralismo político limitado. En esa medida, la amenaza de la extrema derecha tiene ese elemento sintomático de hacia dónde están dando la crisis de régimen, hacia dónde está yendo la crisis de régimen en términos de definir un autoritarismo democrático dentro de esa lógica de conservación de la continuidad del Estado español, claro, que viene probablemente de la Restauración, que tiene esa gran crisis en la Guerra Civil, que es una guerra colonial aplicada al territorio interno. No es fascismo en ese sentido, sino es, digamos, el colonialismo interno, el exterminio de los rojos, de la gentuza, claro, etcétera, que luego define un Estado homogéneo, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo importante, porque el fascismo eventualmente llegará cuando ese experimento
nuche, ¿no?, de pluralismo político limitado fracase, cuando ni Ciudadanos, ni el Rajoynato, ni nadie sea capaz de solventar esta crisis, que además es una crisis europea. Jorge. A mí me gustaría retroceder un poquito en la historia, para terminar dando la razón sobre la ventana de oportunidad y quitándotela sobre el patriotismo constitucional. Ahora verás. Vamos a ver, España es un país en el cual la primera invasión indoeuropea que llegó y cruzó los Pirineos, adivinen dónde se paró, en la línea del Ebro. Vale. Como todo el mundo sabe, ¿verdad?, la línea del Ebro, bueno, pues Cataluña, básicamente, Cataluña y Aragón. ¿Qué era al norte de la línea del Ebro? La marca sur del Imperio Carolingio. Vale. Cuando Napoleón piensa anexionarse una parte de España, ¿qué se anexiona? La zona al norte de la línea del Ebro. Vale. Yo soy hijo de andaluza. Andalucía, desgraciadamente, fue terreno conquistado y explotado. El resto de España, bueno, los gallegos son Schwaben, suevos, sí. Hay por ahí, en fin, los andaluces Vandalen, ¿verdad? De Andalucía, Andalucía no viene de Andaluz, viene de Vandalucía. Es así. Así que España es un país que en el fondo no es un país homogéneo. Aquí no ha habido Revolución Francesa, no ha habido guerra de Vendée, no ha habido la destrucción total de las autonomías, bueno, de las regiones. Y por tanto es las España, y es sin remedio. Cuando hablamos de España yo siempre digo, mejor las Españas, ¿no? Bien, vale. Por tanto la ventana de oportunidad es permanente. Y cuando un país tiene que recurrir al patriotismo constitucional, me recuerda, es una frase de Gaulle que le preguntaron un día, ¿qué opina usted de Estados Unidos? Y dijo, eso no es una nación. Su único elemento sellador es la Constitución. Porque claro, son tan variados, hay tantas naciones, ahí tienen hasta colonias interiores. Por tanto en España ese es un problema que se plantea igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos los negros siguen siendo los negros, como es natural, pero además es que después los irlandeses son irlandeses, los italianos están en el Bronx, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué es lo único que tienen? Patriotismo constitucional. Y ese es el tema de España, el único que tiene, patriotismo constitucional. Yo la palabra patriotismo constitucional no la he pronunciado esta noche, ni una sola vez. Por una razón muy simple, porque no estoy de acuerdo aplicárselo a España. Porque se ha intentado, lo ha intentado el PSOE, pero se ha intentado. Y ha fracasado absolutamente por algo que se ha dicho desde el principio, que es que no hemos sido capaces de construir una idea de España alternativa a la idea de España del franquismo. Y por lo tanto la izquierda nunca ha sabido estar ahí. ¿Por qué? Seamos sinceros. La única España posible alternativa a la idea de España era la República. Y haber defendido la República, el imaginario republicano era conectar con Azaña, con Araquistáin, con Dolores Ibarruri y con la guerra revolucionaria del pueblo español frente al fascismo. Pero claro, eso era ya demasiado para la transición y eso justamente fue lo que se veta en la transición. Pero yo voy a algo que me ha interesado mucho que decía Javier, ¿no?, que es el tema de la ley, ¿no? Yo, que tengo que aguantar al compañero Rajoy con bastante frecuencia, él tiene una obsesión permanente con la palabra ley. Sí. Ley. Para él es un registrador de la propiedad, pero no habla ni siquiera de la Constitución, es la ley. Es lo que yo llamo un discurso disciplinario, ¿no? O sea, él juega con un discurso disciplinario, que es la ley, ¿no? Pero yo, dándole vuelta a esto yo ya lo he leído alguna vez en Castoriadis. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice él de los griegos es que los griegos rompieron con la ley. O sea, rompieron con la ley y dijeron un día, ¿y por qué tenemos que seguir la ley y no seguimos la autonomía? Inventaron la política. Inventaron la política. Claro. Es decir, yo creo que ese es el gran problema que hay ahora en España, es que hay una lucha entre la ley y la política. ¿A dónde voy? Que es lo próximo que nos va a llegar, que es la democracia militante. Es decir, ¿qué es lo que inaugura el 155? Claro. La democracia militante. Es decir, se va a cortar el pluralismo. El problema es saber por dónde se va a cortar el pluralismo. Yo me lo imagino que tiene que ver con alguna que otra coleta. Es decir, se va a cortar el pluralismo precisamente en Podemos. Es decir, todo funcionará si se acaba con una idea que es la idea del pluralismo. Y por tanto el pluralismo estará tasado. Solo lo que la Constitución y el Tribunal Constitucional determine que es pluralismo. Hay un elemento ahí que yo creo que con esto se entiende bien.
es muy llamativo que lo que se la está... idea alemana de la democracia. Y lo que se está pidiendo, básicamente, con el asunto catalán, es que pidan perdón. Es que digan, aceptamos el 155. La clave fundamental no es lo que hagan, no tiene que ver, digamos, con los hechos que se subsuman en un tipo jurídico, tiene que ver con la retractación. Si usted se retracta, si usted dice que está con la Constitución, con el 155, ¿Que ha sido usted entonces desleal? usted, exactamente, eso para una democracia es terrible. Es como, oiga, yo podré decir lo que me dé la gana. En la propia fórmula, que costó tanto en España de prometer la Constitución, por imperativo legal, porque es que parece que además de prometerla me tiene que gustar. Es que tiene usted que decir que le gusta a usted esta Constitución, a que usted... Eso es terrible, y ahí hay un elemento que apuntabais. Yo creo que nuestro país vive dos crisis constitucionales que no tienen que ver específicamente con el texto, sino con el sistema político. La crisis social, que tiene que ver con, bueno, pues con las políticas neoliberales que llevan de Europa, con un Banco Central Europeo que dice reformen ustedes el 135. Esa crisis social, digamos, probablemente abre la posibilidad de un momento populista de izquierdas en España, que tiene sus traducciones electorales que todos conocemos. Pero la otra crisis, que es la territorial, es la que abre la oportunidad, no porque lo pretenda exactamente, a pesar de que sí es cierto que el independentismo siempre ha querido presentar a España como la imagen de España es cutre, es extrema derecha, es lo que dice Cottarello y que allí es muy aplaudido por los independentistas cuando dicen, no, los castellanos son gente vulgar, gente torpe, no sé qué, digamos de identificar a España con la extrema derecha. España es irreformable, no se puede cambiar. Por eso había, digamos, tanto resquemor con Podemos, de decir, no, pero en realidad, aunque tengáis muchos votos en España, España no sois vosotros, España es la extrema derecha, porque eso además nos alimenta a nosotros. Claro, y ahí surge una oportunidad, que es la oportunidad del 15M de derechas, la oportunidad de, digamos, responder a la crisis de régimen diciendo, puede haber una salida a la crisis de régimen en España en un sentido autoritario, en un sentido de democracia militante, en un sentido que nos acerca a Turquía, en el que de repente se atreven a hacer lo que no ha ocurrido en 40 años, que el rey intervenga políticamente. Y el rey el día 3 interviene y dice, aquí la autoridad política soy yo, y lanza un mensaje a los tres partidos, sobre todo al PSOE, para que el PSOE se le olvide. O sea, como si usted pensó alguna vez que una moción de censura con Podemos, con Esquerra y con el Partido Nacionalista Vasco, a usted se le olvida. Usted no va a ser presidente en la vida, pero usted se coloca aquí con las fuerzas políticas del régimen. Y un mensaje del rey de España a todo el aparato del Estado. Que en el aparato del Estado hay mucho de ese pundonor legalista para decir que el rey está con vosotros, que el rey está con el fiscal general del Estado, que el rey está con los jueces de la Audiencia Nacional, para que hagan ustedes lo que tengan que hacer, aunque sea el ridículo, como la euroorden famosa que después tienen que retirar por el miedo al ridículo. Claro, eso abre unas posibilidades de, pues eso, de restauración del régimen, enviando a Podemos al Aventino o a la cárcel, que ya veremos cómo acaba todo esto, que es enormemente peligroso, porque los discursos que estamos escuchando últimamente es una cosa como de ¿cómo puede ser posible que a unos señores, para que no entren en la cárcel, se les esté pidiendo públicamente que se arrodillen y que digan acepto el 155, con toda la prensa diciendo qué cobardes, mira cómo han dicho que el 155 les parece bien? Eso es impresentable en términos democráticos. Mirta, que llevas mucho rato pidiendo la palabra, José Manuel y luego Raúl. Bueno, iba un poco en la línea que decía Pablo con respecto a España, ¿no? El concepto de España. No creo que estemos en... No tenemos por qué la izquierda o la izquierda, el progresismo en general, considerar que España solo es un concepto que la derecha lo tiene en sus manos. Nosotros tenemos que recuperar esa idea. Y esa idea y esa situación yo creo que también la tuvo la Segunda República. Es decir, la idea de que la España que se había apropiado de ella la Restauración, que se había apropiado de ella la dictadura de Primo de Rivera, era algo que se podía reformar, que se podía democratizar, y que cuando Ortega decía España es el problema, Europa la solución, muy utilizado y muy citado, bueno, pues España, por lo tanto, puede ser de otra manera.
Y por lo tanto hay que atacar un poco esa tergiversación que se lleva a cabo desde sectores independentistas, de presentar la España, yo diría, de Faralaes, la España del torero y la muleta, claro, y tal. No, mire usted, es que España también de una figura como Pi Margall. España ha dado mucho de sí en cuanto a la lucha por la libertad, por la lucha por la libertad. Pi Margall. Pi Margall. Pi Margall, que murió en Madrid. Claro. El único presidente del gobierno catalán que ha habido en España, que es un dato. A mí es que se me amontonan los temas, ¿sabéis tanto? Bueno, de las etimologías no vamos a hablar porque no, pero bueno, y de las Españas de Cervantes porque la idea de España es una idea que traspasa a los dos lados, al Mediterráneo y al Atlántico y a Europa y a los Pirineos. Pero Carlos Martel, las invasiones no acaban, ni siquiera la que tú te has referido en el Valle del Ebro. En el Valle del Ebro porque los para Carlos Martel, bastante más arriba de París. Mucho después. Bueno, no discutáis. No vamos a discutir. Pero en cualquier caso, y de la ley, y de si es necesario romper la ley o no es necesario romper la ley, los griegos es verdad que serían mucho Antígona, ¿no? Solamente con la lectura de Antígona ya tenemos de sobra para discutir y grande. A mí me parece que el fascismo es flexible, ¿no? Porque no es nada. Es decir, pensad en los principios que aparecen en el Mein Kampf. Son principios que se colocan como si fueran una especie de principios religiosos, es decir, ahí arriba son inamovibles y por tanto son inoperativos, luego da igual lo que hagamos, ¿no? Lo mismo le pasa a Mussolini cuando dice, tengo un congreso dentro de 3 meses, a ver, no sé si es a Julius Evola el que le dice, hazme un poco las líneas generales del partido, porque en el fondo da igual y por eso puede ser adaptado. Lo que tiene es una épica del relato, que además antes veíamos cada vez que pasa algo en España lo convertimos en un asunto épico, ¿no? Como era, con duro viento de levante, lo de la guerra de Perejil, ¿no? Algo así, dijo un ministro. Pero por otra parte, yo creo que en el fondo funcionamos con los mismos parámetros tanto a un lado y a otro del Ebro. O sea, el nacionalismo lingüístico, que es un nacionalismo fictiano para intentar unir a Alemania, no para separar a los demás, que yo sepa, y puede que me equivoque, el único país del mundo que solamente sus habitantes hablan una lengua, la materna, es Islandia. Porque, claro, ¿quién quería ir allí? En el siglo XII era colonia penitenciaria, ¿no? En los demás países hablan muchísimas más que en España y no hay ningún problema con aquello. Por tanto, la lengua unida a la identidad es algo que muchos lingüistas, desde luego, lo toman con cuidado. Por otra parte, el caudillismo, ya aprovecho, el caudillismo no es un invento fascista, es un invento muy anterior, ¿no? Yo creo que ya los romanos tenían que ver. Lo que sí es un invento, que además no es alemán, pero sí es básico para él, y desgraciadamente tendremos problemas con esto, yo creo, para el fascismo es el darwinismo social, y son Gobineau y Chamberlain, ¿no? Que no eran, bueno, aunque el Chamberlain luego se casa con quien se casa y dice aquello de que Cristo era ario para poder seguir, pero lo cierto es que ese darwinismo social opera, y en el modelo americano, que yo creo también, como tú dices, que es el que nos va a llegar, el modelo de democracia norteamericana, ese darwinismo social se da absolutamente de facto. Y en cualquier caso lo que hay, y ya termino, me voy, es una guerra de fragmentación de Europa, a cada uno con su talón de Aquiles, a mí me parece, ¿no? Hay sitios donde lo que duele es el nazismo. Hay sitios donde nuestro talón de Aquiles es precisamente esa España partida como reacción a la España unida franquista de los buenos. Es lo que Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, así que todos tendréis un minuto de conclusiones. Manolo, tu minuto. Yo, en general, cuando hablo de estos temas, tengo una línea Polanyi-Nazi-Fraser, ¿no? Para entendernos, ¿no? Una línea ahí feminista de reconocimiento y redistribución. Yo creo que hay un problema de fondo que la política tiene siempre que plantearnos, que es que el ser humano es el único ser sobre la Tierra que necesita una razón para vivir, razones para vivir. Eso ha sido un elemento fundamental de nuestra vida. El socialismo ha sido una razón para vivir, y para vivir la vida y luchar encarnecidamente. El fascismo también lo ha sido. Es decir, lo que los humanos necesitamos son razones para vivir, pasiones para vivir, conocimiento, pasión para vivir. Y yo creo que estamos en una época postsocialista y, por tanto, irán apareciendo razones para vivir de mucho lado y del lado peor. Jorge. Me dirijo a Pablo Iglesias. No, digo en serio.
De Gaulle, ¿cómo logra modificar Francia? Porque la cambió radicalmente. Lo logró porque llegó al poder. Y hasta que llegó al poder, ¿qué dijo? Os he comprendido a todos. Sí, sí. Y cuando llegó, dijo, bueno, y ahora me voy a explicar exactamente qué es lo que quise decir con je vous ai compris. Acuérdate de esto. Este país tiene mal remedio. Y la única forma de remediarlo es estar en el poder. Y si para eso hay que transigir, es patriotismo. Toma nota, toma nota. Okay. Raúl. Yo creo que respecto al tema de la extrema derecha y el fascismo, como he dicho, hay una ventana de oportunidad, pero hay una escasísima viabilidad política. En ese sentido, yo creo que conviene no vivir o no dejarse dominar por los fantasmas de la transición o por los fantasmas del, digamos, de la brutalidad de la extrema derecha y de los, digamos, del bloque de poder histórico en España, y ver que primero no hay un 15M de la derecha. Creo que eso es un error. Un 15M es un aspecto molecular, es un aspecto instituyente que no vemos por ningún lado. Vemos cuanto más estás en la calle en esos grupos de extrema derecha, más brutalidad, más estupidez. La inteligencia colectiva es definitoria de ese 15M. Y por lo tanto lo que vemos es digamos, un movimiento de piezas que es también una ventana de oportunidad para una propuesta republicana, igualitaria y que ataque la cuestión social definitivamente, que es la clave oculta de los problemas. Mirta. Yo creo que el fascismo no tiene viabilidad en este país, no tiene futuro en este país. De todas maneras, lo que hay es esa crisis solapada o expresiva, ¿no?, que tenemos, la crisis social y la crisis económica, que tiene muchas caras. El futuro de lo que se puede hacer en este país, yo creo que se puede hacer con una España, dentro de una España, pero de una España progresista. De una España progresista que no puede permitir la monopolización por parte de la derecha del concepto España. Javier. Bueno, yo creo que lo que caracteriza a España es que es un país institucionalista, digamos, ¿no? Por seguir un poco la definición de Laclau. Es decir, un país que la autoimagen es que todas las demandas caben mientras que usted esté dentro de la ley, pida perdón, llegado el caso, y que siempre será un hogar donde pueda ser acogido, ¿no? Y me parece que ahí ese elemento es un elemento que por un lado frena el fascismo por su propio carácter institucionalista y no de masas, digamos, pero por el otro lado tiene un componente de orden casi autoritario, digamos, ¿no?, que creo que se vio en la cuestión catalana. Entonces yo creo que el problema va por ahí, ¿no? Es decir, cómo comprender que el nacionalismo difuso que hay, no en toda España, porque efectivamente no hay un nacionalismo español que cubra todo el espacio político español, está vinculado a esa idea de institucionalismo. Me parece que eso es necesario para entenderlo. Hay que entender la transición y no entenderla como engaño, sino como una lenta guerra de posiciones que construyó un pueblo, en definitiva, ¿no? José Manuel. Bueno, pues yo creo que, yo no lo sé, no soy adivino, no tengo la bola de cristal, pero yo creo que España irá donde termine yendo Europa. No sé si antes o después, que a veces somos un país muy de diseño. Y nos libraremos de ese destino si conseguimos, ¿no?, establecer una relación entre la verdad y los discursos. Es decir, hay que recuperar la verdad, llamar a las cosas por su nombre, recuperar la palabra como referencia de la realidad y a partir de ahí actuar sobre problemas concretos. Problema que muchas veces hemos tenido en Europa es que hemos hablado solamente de discursos, y normalmente discursos épicos, y esos discursos épicos nos han llevado a la propaganda de Goebbels y de ahí a la nada. Volver a la realidad, ¿no?, que es, yo creo que necesitamos. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Un debate con una calidad poco frecuente en la televisión. Espero volver a contar con vosotros y vosotras pronto. Y aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.